Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí y gracias a Iván Restrepo que nos permite escucharlo de nuevo en este programa. Hemos escuchado a Iván en diferentes momentos y ocasiones y hoy es un momento importante sin duda para saber qué piensa, qué análisis hace y qué revisión hace Iván Restrepo, que es uno de los expertos más importantes en México sobre temas ambientales y bueno, pues director del Centro de Ecología y Desarrollo en nuestro país. Iván, gracias por estar aquí de nuevo en este programa, bienvenido. Gracias por invitarme, Carmen. Bueno, se ha dicho un montón de cosas sobre el tema del muro que pretende construir el gobierno de Donald Trump, la ampliación del muro, porque el muro ya existe, como sabemos, o separaciones físicas entre la frontera México y Estados Unidos, pero esta manera de plantear las cosas, esto que ha dicho, esto que resulta ciertamente ofensivo y una afrenta para México claramente, bueno, tiene muchas implicaciones migratorias indudablemente, implicaciones diplomáticas, políticas, económicas, en fin, pero tiene una serie de implicaciones ecológicas y ambientales muy relevantes, de las cuales tú has hablado y nos gustaría que compartieras con nuestro público de CNN precisamente lo que se tiene que decir también en ese territorio, que es de enorme importancia. Tal como lo decías antes de iniciar este encuentro formalmente, bueno, está el Tratado de Libre Comercio, están convenios internacionales, están zonas comunes, hay muchas cosas que están a la mesa cuando de muro se habla en estas materias. Iván, cuéntanos tu diagnóstico de las cosas. Son 3.200 kilómetros de frontera común. Se han construido aproximadamente 1.000 kilómetros desde la era Clinton, desde el 1994. Lo que no han tenido en cuenta el señor Trump y sus asesores, y me imagino yo que en muy poco estima también el gobierno mexicano, es que nuestra frontera común es también una serie de ecosistemas comunes, compartidos por ambos gobiernos. Acuérdate que la frontera va desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico. Y generalmente la población, la ciudadanía, se fija solamente en la parte desértica, aquella y semiárida, donde mueren tantos mexicanos al tratar de cruzar hacia el Edén que representa vivir en Estados Unidos. Pero sin embargo, además del desierto y el semidesierto, hay áreas montañosas. La Sierra Madre se mete en Estados Unidos y hacia el este tenemos una serie de ecosistemas bien importantes que son compartidos por los dos países. Solamente te diría que según las investigaciones de los científicos, compartimos aproximadamente 6.000 especies de flora comunes. 6.000. 6.000. En un lado y en el otro. Frontera. O sea, incluyendo, la gente cree que el desierto y el semidesierto no tiene vida, tiene una enorme vida. ¿Ves? Ezequiel Escurra y sus colaboradores, y también el doctor Sarucán, por ejemplo, han mostrado la importancia que tiene el semidesierto y el desierto en esta parte respecto a flora y fauna. Solo te diría que muchas de las especies endémicas que solo existen en el mundo están ahí y que muchas tienen propiedades medicinales. Serían un gran potencial para la industria farmacéutica, por ejemplo. Pero si te vas corriendo hacia la zona del Océano Atlántico, encuentras que hay montaña y hay una fauna que se mueve libremente a través de la frontera. Y va inclusive desde el Pacífico hasta Tamaulipas, desde Baja California hasta Tamaulipas, y que puede ser desde el borrego cimarrón, ¿ves? El berrendo, pero también el oso, el jaguar, para mencionarte especies que la gente identifica. Pero fuera de eso hay cientos de variedades de especies de mamíferos que cruzan libremente la frontera. Hacer el muro, lo único que va a significar es partir la forma como funciona un ecosistema sano en este momento, pese a todos los daños ambientales que ha habido por la ocupación humana, por la caza furtiva, ¿ves? Por la sobreexplotación de especies. Esto rompería completamente ecosistemas
que han existido durante miles de años. Sanos, como dices, viviendo en ese momento con toda plenitud, en pocas palabras, porque no, y además cruzan de un lado a otro sin problema alguno. Además con algo muy especial. Nuestras antiguas culturas, tanto las que están ahora en Estados Unidos como las que ocuparon México y las que siguen ocupando México en el norte, convivieron en armonía con la naturaleza en la frontera. Acuérdate que eso era esa parte donde está el muro, antes fue parte mexicana. ¿Ves? Y sí, la herencia cultural que hay ahí, que nos han heredado estos grupos humanos, es considerable y es tan importante que tanto Estados Unidos como México han firmado tratados internacionales para defender esa herencia cultural. También han firmado convenios internacionales en donde está involucrada la frontera común, como es la Convención Ramsar, firmada en el 72, para defender los humedales y los manglares, por ejemplo. Ramsar, porque así se llama la ciudad donde comenzaron, comenzaron las reuniones. Pero la Convención Ramsar es muy importante porque es la que defiende los humedales, los manglares, que son los que protegen contra, primero, la erosión marina, contra los huracanes y ahora contra el cambio climático. Bueno, México y Estados Unidos han firmado una serie de tratados bien importantes a nivel internacional. Pero no solo eso. Hay otros tratados nacionales firmados entre México y Estados Unidos para el mejor uso de los ecosistemas fronterizos. Y ha habido colaboración en este sentido, aunque ha faltado dinero suficiente como para poder llevar adelante muchos de estos programas. Los llevan a cabo muchas veces las universidades, por ejemplo la de California, con la de Baja California, Arizona, la Universidad de Arizona, la Universidad de Texas, con sus contrapartes mexicanas en Nuevo León, en Coahuila, en Sonora, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Baja California Norte y Sur, y han dado resultados pese a que no han contado con todos los recursos. Y ha habido acuerdos además para proteger las áreas naturales. Estos, lo que llaman allá en Estados Unidos parques naturales, y en esta parte de México áreas naturales protegidas, que son bien importantes, y entre las más importantes se encuentran precisamente la del desierto y semidesierto. Bueno, ha habido hasta tratados internacionales entre México, bueno, binacionales, para proteger las aves migratorias. Eso te da cuenta que estamos metidos en la cuestión ambiental fronteriza desde hace mucho tiempo. Después de la pausa, Iván Restrepo, seguimos hablando precisamente de esta revisión puntual acerca de las implicaciones ecológicas, ambientales y de tratados internacionales, es decir, con implicaciones jurídicas y legales en relación a la frontera México-Estados Unidos. Volvemos con Iván Restrepo en un instante. Iván Restrepo, déjame retomo el hilo de lo que estaba diciendo porque entró al aire el asunto. Iván, estabas diciendo que no se discute, que no se tiene clara las implicaciones científicas entre México y Estados Unidos. Te quedaste a la mitad de la idea, ¿por qué no la repites? Mira, la idea que te estaba exponiendo es que existe ya una amplia comunicación a nivel de científicos y de centros de investigación sobre estos problemas. Es más, cuando se intentó en 2007 proseguir con la construcción del muro, los primeros que protestaron, además de los mexicanos, fueron los científicos de la frontera sur de Estados Unidos, de California, de Nuevo México, de Arizona, de Texas, porque veían la importancia que significaba el continuum ecológico entre ambos países. Entonces ya por lo menos está la base. El gobierno mexicano, no digo el de Estados Unidos porque sabemos que ahora todo va a ser antiecológico durante el mandato de Trump, pero por lo menos el gobierno mexicano debía de aprovechar en este momento, sin burocratismos, lo que ya existe.
lo que ya está funcionando a nivel académico, a nivel científico entre ambos países. Y además porque hay una enorme simpatía y hay una solidaridad de las universidades y los centros de investigación de Estados Unidos hacia México. Hay muchos programas que existen en la actualidad y que funcionan gracias a los apoyos estadounidenses en dinero y en científicos. Bueno, te mencionaría en la parte del desierto y del semidesierto, ¿ves? Y en la parte montañosa. Entonces, yo pienso que este sería la base fundamental para comenzar a ver las implicaciones que el muro tiene. Ya lo sabemos, hay hasta estudios. Con lo que ya se ha informado, con lo que se ha investigado, con lo que se ha dicho, con eso tendríamos para empezar sin más. No, pero además para presentar algo que es también muy sensible. Se habla solo de los migrantes, que es la parte fundamental, ¿ves? Porque se juegan la vida todos los días para cruzar la frontera y mueren muchos de ellos. Pero hay también la flora y la fauna, que es parte también de la naturaleza y de la vida humana. Entonces, este intercambio académico, vuelvo a repetir, sería la base que podría tener el gobierno de México para iniciar un gran diálogo con su contraparte de Estados Unidos, por un lado. Y por otro lado, porque yo estoy plenamente seguro que la presión de los centros de investigación del sur de Estados Unidos hacia el gobierno del señor Trump sería magnífica, sería necesaria, sería oportuna, y no tengo duda de que se daría en estos momentos si se plantea de una manera binacional desde el punto de vista académico y desde el punto de vista científico. Aún si no se diera un planteamiento binacional, ¿crees que lo harían? Ya se tardaron un poco, o bueno, estarán pensando. Realmente todo ha sido muy rápido. En realidad el personal que lleva ahí 2 semanas. Pero ¿no? es que las protestas de ambos lados de la frontera vienen desde la época de Clinton. Cuando Clinton en 94 dijo, vamos a construir el muro, los primeros que protestaron fueron los científicos. De la frontera sur. Lo recuerdo muy bien, dijeron, pero es un absurdo, van a romper los ecosistemas, el funcionamiento de la fauna que existe y que se mueve libremente a través de la frontera. Los muros, es decir, los animales no tienen frontera en el caso de Estados Unidos y México. Les estamos creando una frontera ficticia que va a romper el equilibrio de los ecosistemas que han existido durante miles de años entre ambos países. ¿Qué significaría, déjame entenderte más prácticamente, más para imaginar qué sucedería cuando se romperán los ecosistemas y los equilibrios en esta zona? ¿Qué significará que los animales no van a poder vivir igual, a reproducirse, morirán algunos? ¿Qué implicaciones? Se daría todo esto. Plantas. Es decir, ellos se mueven libremente en la frontera, en la noche y en el día. Y les ponen un muro. Y se mueven lo que menos, desde la tortuga del desierto hasta el jaguar, el berrendo, ¿ves? Todos ellos se mueven libremente, buscan la forma de cruzar. Pero con un muro esto va a ser imposible. No creo yo que la tortuga del desierto logre treparse 3, 4, 5 metros. O los que le quedan por ahí. O los mamíferos. Es impresionante lo que esto significaría para la libre circulación de las especies entre ambos países. Entonces, acabaría primero con la unidad de los ecosistemas, a lo cual nos hemos comprometido en tratados internacionales. 2, los animales, al no poder cruzar hacia Estados Unidos o viceversa, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar siempre dónde convivir y van a ser víctimas de cazadores furtivos, de condiciones climáticas que no son las adecuadas, de falta de alimentos, ¿ves? Porque se van moviendo también de acuerdo a la época del año, ¿ves? Y esto es tan importante que nomás te voy a dar un dato
con un solo ejemplar, el borrego cimarrón. Es una especie protegida por la cual cuando se rifan los permisos de caza para un borrego cimarrón, algo que se hace a veces en Las Vegas con gran fausto, con gran fiesta, se ha llegado a pagar $300,000 por poder cazar un borrego cimarrón con ciertas características. Este dinero ha servido a veces, los cazadores defienden esta forma de cobrar esta pieza, porque con ese dinero se protege al borrego cimarrón de los cazadores furtivos. Pero esto te da una idea de cómo una sola especie representa a través de la frontera importancia económica, ecológica, de vida y hasta en cierto sentido política. Porque entre los dos países ha habido acuerdos para proteger estas especies: el berrendo, el jaguar, la tortuga del desierto, el conejo, el perrito de la pradera. Bueno, me puedo seguir con una enorme lista de especies que cruzan libremente la frontera, que tienen un gran valor no solo ecológico, no solo desde el punto de vista económico, sino que también hacen parte del equilibrio que la naturaleza se da en cierto momento entre sus componentes. ¿Ves? Si acabamos con una especie, como ocurre, por ejemplo, el peligro que siempre se ha dado de sembrar transgénicos en la península de Yucatán, van a aplicar glifosato, y el glifosato va a acabar con las abejas, y las abejas son las que polinizan la flora de la península y las que producen una de las mejores mieles del mundo, que es la miel de Yucatán. Bueno, esto mismo, si lo trasladas a la frontera, lo tendrías con el impedimento de que los animales libremente traspasen la frontera política, ¿ves? Y vivan en un ecosistema que ha sido para ellos su hogar, vuelvo a repetir, durante miles de años. Pues son implicaciones gravísimas, Iván Restrepo. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Has mencionado tratados internacionales para defender el tema de la cultura también. Has mencionado el tema de acuerdos fronterizos entre científicos, conversaciones entre científicos de un lado y del otro de la frontera. La referencia que haría falta más ampliamente es la del Tratado de Libre Comercio. Ahora que se insiste en que debe renegociarse el TLC, también hay ahí espacio para el tema ecológico y ambiental. Después de la pausa, si te parece, toquemos ese punto. Ahora que se insiste en que México va a tener que sentarse a renegociar integralmente un Tratado de Libre Comercio. Iván Restrepo, en un momento más con ustedes, nosotros volvemos con... Regresamos con Iván Restrepo hablando de este muro, solo para retomar el hilo de lo que ha dicho Donald Trump acerca de construir un muro en la frontera sur con México. Apenas hace unos días reiteró que quiere construir un muro en la frontera sur con México que sea impenetrable, físico, alto, poderoso y bello. Cualquier cosa que eso signifique, lo de bello. Bueno, impenetrable, físico, alto, poderoso y bello. Todo eso que significa romper los ecosistemas, entre otras muchas cosas. Pero además entremos en el tema del TLC, porque efectivamente es un tratado de libre comercio que negoció muchas cosas y que dejó fuera otras, y el del tema ambiental, bueno, como lo decías en el corte, entró forzadamente, pero entró. Y hoy México, Canadá y Estados Unidos tienen convenios en el marco de un TLC de esta naturaleza. No, pero además ha habido avances importantes, aunque México es el país que menos ha avanzado en temas ambientales de los 3 países que forman el Tratado de Libre Comercio. A mí me tocó ser, por fortuna, de los primeros integrantes del Comité Ciudadano del TLC en 1994, de 1994 a 1998. Hubo grandes logros. Muchas políticas se diseñaron para cumplir por los 3 países. Es obvio que dentro de este
negociado nuevo del Tratado de Libre Comercio, tiene que reforzarse la parte ambiental desde el punto de vista... No quitarse. No, por ningún motivo, antes por el contrario, se tiene que reforzar y en varios aspectos. Uno, el que más me interesa mencionar es el de los productos tóxicos y peligrosos a través de la frontera. El comercio que se da, pese a todas las medidas de control, el comercio ilegal de productos tóxicos y peligrosos. Dos, el cumplimiento de normas ambientales en México, tanto o mejor que las que existen en Estados Unidos y en Canadá. No es justo que las empresas norteamericanas busquen a México porque nuestra legislación ambiental es laxa, se puede evadir, se puede corromper a los funcionarios y ya ha habido demasiados casos en México en donde se ha demostrado que la industria norteamericana no tiene los mismos estándares, los mismos cuidados con el medio ambiente que le exigen en Estados Unidos. Esto sería un área básica, aunque yo soy de un enorme pesimismo en lo que va a pasar con el señor Trump. Primero, porque ya dijo que la EPA no se debe meter en las cuestiones que tienen que ver con la regulación industrial. Dos, por la aprobación de los 2 gasoductos a través de Estados Unidos. Tres, porque se ha ido contra la política que aquí comentamos hace, creo que 1 año o 2 años, sobre el plan energético de Obama de ir hacia energías limpias. Estos no quieren energías limpias. Esto lo que quieren es más petróleo, más hidrocarburos, más negocios y el medio ambiente que se friegue, que se haga a un lado. Entonces no tengo muchas esperanzas de que Estados Unidos quiera exigirle a México lo que ellos tratan de evadir. Pero en el caso de que hubiera un buen acuerdo de libre comercio y por supuesto incluyendo la parte ambiental, México tiene el deber, la obligación de no ser el traspatio de los productos nocivos y actualizar y cumplir la legislación ambiental tan bien, con tanta perfección, como se ha hecho en Estados Unidos en ciertos casos. Gracias, Iván, por estar aquí en este programa y seguimos en contacto como siempre. Un abrazo, gracias, Iván Restrepo, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásale bien y lo esperamos.